Buenos días, tengan todos ustedes, a reserva que lleguen algunas otras personas que estaban en sesión ahorita junto conmigo. Vamos a dar inicio a esta sesión llamada Diabetes y Obesidad. El doctor Eduardo Conrado Ortiz va a ser quien nos participe de conocimientos en relación a esta plática. Y bueno, como siempre pedí que me mandaran en una hoja, en una página, lo más importante, el currículum. Y me mandaron más o menos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, pero bueno, se los presento, su mejor calificación va a ser si le damos un aplauso o no, independientemente que espero que la tristeza que les embarga debido al resultado del fútbol no condicione que le demos una calificación buena si esa sesión está correcta. Bueno, por favor, si eres tan amable, claro que sí. Doctor Eduardo Conrado, estamos a tus órdenes. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradecerle al doctor la invitación para poder participar con ustedes. Y bueno, efectivamente, la intención de esta sesión es hablar un poco acerca de diabetes y obesidad. El enfoque no es hacerlo muy general, sino, como ustedes ven ahí, puse presente y futuro. La intención será explorar brevemente, pero explorar algunas opciones que han surgido ahora, sobre todo en temas de obesidad. Diabetes creo que ya son bien conocidas, pero bueno, podemos estar viendo qué pasó. Para empezar, como no puede ser en ninguna otra plática de diabetes, empieza siempre con estadísticas. Pero más que nada estas estadísticas son puestas aquí para que podamos reflexionar un poco acerca de qué es lo que sucede en diabetes y qué es lo que viene sucediendo a través del paso del tiempo. Cuando uno menciona esta estadística, este 16% de las personas que viven con diabetes tipo 2 o que el 75% está fuera de metas de control, si yo regresara a unas pláticas o a sesiones en las cuales se hablase de diabetes hace 5 o 10 años atrás, la estadística no estaría muy lejana de esto. Si bien aquí ha aumentado, esta parte del diagnóstico y personas fuera de metas de control estaría bastante similar. ¿Qué ha pasado? Sobre todo ahora, si nosotros vemos este 9.4 de los adultos que padecen diabetes hoy en día, y nos remontamos hacia esos 5 o 10 años atrás, y vemos las opciones de tratamiento que tenían esas personas, pues vamos a ver un cambio bastante radical. Vamos a ver que antes, por ejemplo, se podía empezar como monoterapia como primera opción y posteriormente una terapia dual, una terapia triple, etc. Hoy en día y muy recientemente en Orlando, durante la ADA, se mencionaba la necesidad de empezar con terapias duales y con terapias triples. Eso es en lo relacionado a diabetes. ¿Qué sucede con obesidad? Que van muy ligadas. Y digo, la intención de una plática de diabetes, uno no puede hablar sin obesidad, y cuando habla de obesidad no puede hablar de diabetes. Este screenshot tal cual, donde fue declarada obesidad como una emergencia de salud a nivel nacional, les juro que el del screenshot no soy yo, es realmente para magnificar o para tener un poquito la visión acerca de qué está sucediendo también en este tema. Uno, conforme empieza a revisar estadísticas, empieza a ver cómo 1 de cada 3 sujetos tiene sobrepeso, padece sobrepeso. Esto no es nada nuevo. Si lo vamos relacionando con la primera slide de diabetes, empezaremos a entender un paralelismo en esto. ¿Qué ha pasado en obesidad y en diabetes? ¿Cómo han evolucionado los tratamientos? Hoy en día, obesidad se maneja como una enfermedad, como un padecimiento. Hace años atrás, y no me quiero remontar muy atrás, pero esto pasa cuando uno empieza a ver cómo el niño gordito era el niño sano, después el adolescente que estaba un poquito gordito, bueno, se le quitará con ejercicio y alimentación, y hoy en día empezamos a ver todavía que a pesar de estar catalogada como una enfermedad, la obesidad por todos los desórdenes metabólicos que conlleva y por todos los padecimientos que pueden surgir, entre ellos diabetes, hipertensión, etc., cada vez está más posicionado en la mente de los profesionales de la salud pues si tiene obesidad, trátelo con alimentación y ejercicio. Y después veremos, ¿no? Así como yo les comentaba que diabetes ha evolucionado de pasar una monoterapia, terapia dual y demás, eso todavía no ocurre en obesidad. En obesidad seguimos parados todavía en cambios en el estilo de vida
y en casos ya extremos, un tratamiento farmacológico. La intención será ver qué opciones hay hoy en día. Esta estadística del ENSANUD de medio camino en 2016 es bien interesante. Cuando dice esa gráfica, equilibrio y saturación, ¿qué significa? Que si ustedes observan aquí, estas tendencias sí han crecido, pero han llegado a una meseta. Es decir, ya no puede haber más personas con sobrepeso en México. Hay una persona con sobrepeso, es decir, y suena cruel a veces, pero muere una persona con sobrepeso, habrá otra que la reemplace, y las estadísticas van evolucionando de esa forma, por eso se hace como una meseta. Empieza paciente con sobrepeso, habrá una persona menos con sobrepeso, llegará otra y viceversa. Esta saturación de lo que se habla, si lo relacionamos sobrepeso y obesidad directamente a diabetes, no nos debería sorprender porque si aquí hay una saturación, ¿por qué también hay una saturación en diabetes? ¿Y por qué también hay estas estadísticas de estas complicaciones? Recuerdo haber charlado hace un mes y pico, y dentro de los especialistas que tratan diabetes, para una persona o para un especialista que trabaja con diabetes, un endocrinólogo, por ejemplo, pues el paciente puede ser que ya llegó con esto, ¿no? O el paciente no llega con una complicación, pero el paciente ya llega multitratado y hay que hacer ajustes especiales, específicos. Esto, en médicos de primer contacto y en lo que uno ve día tras día, junto con lo de obesidad y sobrepeso, es el pan nuestro de cada día. Así como los octavos de final de México, lamentablemente. Cuando uno empieza como a desdoblar un poco las estadísticas y ve que prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres ha ido en aumento, y siempre voy a hacer el paralelismo, no es de extrañarnos porque la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres ha aumentado. En hombres, sin cambios. Y esto es bien curioso, porque cuando uno desdobla la parte de mujeres, observa sobre todo sobrepeso y obesidad en zonas rurales. Zonas rurales que antes las tasas eran bajas. Uno empieza a ver cómo esto ha ido en aumento, sobre todo en escolares, y empieza a ver en adultos cómo pasa lo mismo, cómo ha ido creciendo en zonas rurales. La intención no es hacer una charla de nutrición comunitaria y observar todo lo que ha pasado en las comunidades rurales, las modificaciones de las conductas, pero sí es darnos un panorama claro acerca de por qué estas estadísticas de hoy en día, si ha evolucionado los tratamientos en diabetes y en obesidad, ¿por qué esas estadísticas no las podemos frenar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y se plantean dos vertientes. Una la discutían ahora cuando fue esta convención en Orlando, en la ADA, que nos mencionaba la necesidad de evolucionar como evoluciona diabetes, evolucionar los tratamientos como se evoluciona diabetes. Yo, de todos los que estamos aquí, les podría decir, si a ustedes les llega un paciente con diabetes de recién diagnóstico, ¿cómo lo tratarían? ¿Cuál sería su primera opción terapéutica en la mente? El 90%, si no es que un poquito más, o quizá todos, me dirían, pues metformina, y de ahí empezamos. Si yo les digo, les llega un paciente con sobrepeso y obesidad, y les preguntara lo mismo, ¿cuál sería su primera opción de tratamiento? La primera opción que va a venir a la mente va a ser que cambie su forma de alimentarse y que cambie su forma de ejercitarse. Esto no es ventanear a nadie, pero ¿cuántos de aquí hacemos ejercicio? ¿Ok? Y en los últimos 5, eso me gustó, doctor. Y en los últimos 5 o 6 años, ¿quién ha establecido una dieta para cambiar su alimentación? ¿Ok? Transitoriamente. Es decir, yo no participo en la encuesta, porque ya se me quedaron viendo fijamente. Yo no participo, doctor. Sería sesgar el resultado, ¿para qué queremos? ¿Por qué hago esta pregunta?
Esto que ahorita a ustedes les digo, alimentación, ejercicio y demás. Cuando uno hace este tipo de encuestas o valoraciones en la calle, encuentra lo mismo. Cuando el paciente llega a nuestro consultorio y nosotros le decimos, cambie su alimentación, lo primero que el paciente piensa es, ok, sí la voy a cambiar, a ver por cuánto la mantengo. ¿Cuánto tiempo? Como decía el doctor Rodríguez, ¿no? Pues transitoriamente. Si a eso le añadimos un tratamiento para diabetes, el paciente ya empieza a flaquear un poco más, y flaquear no en peso, ¿no? Empieza a flaquear porque dice, bueno, ok, tengo que tomarme mi medicina todos los días y tengo además que hacer alimentación y hacer ejercicio. Las tasas de adherencia empiezan a caer dramáticamente. ¿Qué sucede ahora cuando yo a un paciente, y hay un estudio reciente que muestra esto, a un paciente le muestro esto? Oye, quitémosle aquí a Estados Unidos y póngale México y las estadísticas serían un poquito más elevadas, pero bastante similares. ¿De qué se muere un paciente con diabetes, un paciente obeso, un paciente con sobrepeso y diabetes o con un síndrome metabólico? Principalmente de enfermedades del corazón. Está estudiado ampliamente que también la obesidad y el sobrepeso y diabetes pueden llevar a altas tasas de cáncer. Si yo le muestro esto a un paciente, tengo dos cosas. El paciente que por miedo se va a pegar un tratamiento, al que le llamen, y el paciente que saldrá corriendo a buscar a otro médico que le diga tómate X, es decir, un medicamento que pero ahorita lo voy a poner en la presentación, entonces no quiero quemarlo, Redotex. Y esto es choro, esto no existe. Cuando esas estadísticas las trasladamos al terreno que nosotros trabajamos día tras día, clínicamente, ¿qué pasa con las guías? ¿Cómo nos dice que debemos manejar a un paciente obeso, a un paciente con una enfermedad cardiometabólica? Primero, pues modificar estilo de vida, todo eso, el manejo higiénico dietético tiene que ser adecuado para el paciente. Si el paciente no llega a una meta de control, entonces debemos pensar en añadir un tratamiento farmacológico. ¿Cuántos de ustedes han hecho un tratamiento farmacológico para obesidad? Para los pacientes. ¿Ok? Pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, nos quedamos aquí, ¿no? En la parte de, pues mi paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero no tiene todavía una complicación. Si se pone a hacer ejercicio, lo podrá resolver. Si seguimos avanzando en este algoritmo, y pongo este algoritmo porque va muy ligado a lo que vemos en diabetes todos los días, ¿no? Si seguimos este algoritmo, dice, bueno, una vez que mi paciente, yo ya le empecé un tratamiento de modificar su estilo de vida, le puse ejercicio, no ha llegado a metas de control o quizá ya tiene un padecimiento adicional, voy a empezar a pensar en un tratamiento, sobre todo en pacientes con obesidad, con IMCs por encima de 30. Los tratamientos que vienen a la mente para obesidad poco tienen que ver actualmente con las comorbilidades añadidas. Es decir, un paciente al cual toma, le recetan, espero que el recetan no sea muy común, pero el paciente que toma Redotex, por ejemplo, el paciente está pensando en en disminuir su peso corporal, no está pensando en estoy evitando tener diabetes, tener una complicación a futuro. Esto abre la puerta a que cuando uno pone las guías de obesidad y las pone junto a las guías de diabetes, empieza a hacer sentido lo que está sucediendo hoy en día en los tratamientos y en la clínica. Estas guías de diabetes, que son ampliamente conocidas, donde nos ponen primero a metformina como primera línea de tratamiento. Segundo, a los GLP-1. Tercero, con los ISGLT2. Y bueno, cuarto vendrán los DPP4 y demás. Pero sobre todo quiero quedarme en estos dos, en GLP-1 y SGLT2. La necesidad de que los tratamientos para obesidad o para diabetes piensen el uno en el otro, cada vez los ha ido posicionando más alto en las guías de tratamiento. Es decir, el que yo use un tratamiento con GLP-1
Es pensando en glucosa, sí, pero es pensando en peso. Es pensando en tensión arterial. Es pensando en X. El que yo use un ISGLT2 está pensando en lo mismo. Está pensando en que, ok, yo voy a controlar la glucosa de mi paciente, pero también tendrá un beneficio añadido en reducirle peso y reducir presión arterial. Hacia esto es lo que las terapias hoy en día deben de moverse, tanto para obesidad como para diabetes. Si decimos que una van de la mano de la otra, no podremos entonces empezar a pensar en tratamientos que no contemplen una y otra. Este octeto ominoso, digo, esto ya es escucharlo hasta el cansancio, ¿no? El octeto ominoso para diabetes. Cuando se revisa esto, uno empieza a ver, y bueno, primero, por ejemplo, pues disminución en captación de glucosa, bueno, ve todos los factores que llevan a que un paciente tenga hiperglucemia. Pero uno de ellos también es aumento en lipólisis, y cuando uno empieza a avanzar en el tiempo, empieza a ver ahora la famosa docena sucia, con la influencia de dopamina, por ejemplo, estrés, vitamina D, con el síndrome metabólico, etcétera. Y cuando uno avanza más, de los 13 traidores, 14 desleales, etcétera, empieza a ver cada vez más factores que van influenciando a un paciente a tener hiperglucemia. ¿Por qué es interesante esto? Porque en estos estándares uno empieza a ver todos los factores que llevan a un paciente a tener hiperglucemia, como también empieza a ver cómo los tratamientos para tratar cada uno de estos factores tienen necesariamente que involucrar control de peso. Si no, nada sirve. Termina siendo como el famoso ejemplo de metformina con coca. Típico paciente que se avienta la coca con una metformina, ¿no? Como si fuera un pepto. Y esto es común, día tras día. En el tratamiento de la obesidad vemos esto, ¿no? Y ustedes ven que paso de diabetes a obesidad porque una van de la mano. Por eso la intención de que la charla sea así. Este es el axioma que decíamos, ¿no? Dieta y ejercicio constituyen piedras angulares en el tratamiento de la obesidad. Ok. ¿Por qué entonces yo les vengo a hablar de las opciones que hay o que debe de haber ahora para manejar diabetes y obesidad? Todos podrían estar de acuerdo con esto. ¿Es la piedra angular? Sí. ¿Funciona al 100%? No. ¿Por qué no? Exactamente. Primero el apego al tratamiento y eso es fundamental. Si yo aquí en la comida que ustedes están teniendo les hubiera puesto, bueno, el doctor me hubiera sacado patadas si fuera así la comida, pero tacos de canasta, tacos al pastor y demás. Creo que le erré entonces, ¿va, doctor? Estoy casi seguro que así como decía el doctor Díaz, estoy prácticamente seguro que nadie diría, no, oye, yo no voy a comer eso, voy a comer más balanceado. Entonces, si van a dar eso de comer, yo me voy. Así es. Sería poco común, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que la alimentación no se vea como un tratamiento. Algo que decía la doctora y es muy cierto. Primero es inexitoso únicamente la dieta y el ejercicio, como es inexitoso únicamente la dieta y el ejercicio para controlar diabetes. La pregunta clásica es, oye, pero sí se puede. Claro que sí se puede. ¿Cuántos pacientes se apegan a una dieta fija con ejercicio riguroso a lo largo de un año? Pues aquí lo vemos, solo el 15%. En estos estudios, valga la redundancia, no hay más del 3% de población latina. Y dentro de los latinos, si no recuerdo mal las cifras, había un 0.8% de población mexicana. No quiero decir que los mexicanos somos diferentes a todo el mundo, porque ya hay muchos estudios que demuestran que las tendencias se pueden repetir a lo largo de las diferentes culturas, pero la dieta y el ejercicio no son suficientes a largo plazo. En corto plazo sí. En corto plazo tengo una boda, me pongo a dieta, bajo de peso. Pasó la boda y me comí al que fue a la boda.
y se acabó y subo de peso, ¿no? La farmacoterapia entonces en obesidad, ¿es un auxiliar a los cambios en el estilo de vida? Sí. ¿Debe de serlo? Sí. Estoy hablando desde mi opinión, ¿eh? Ahora, la palabra auxiliar no significa sustituto. Eso también es importante. Ya les planteé aquí las necesidades de ir evolucionando en esos tratamientos. Un auxiliar. ¿Por qué decimos que puede ser un auxiliar en el tratamiento? Este estudio refleja los pacientes que empiezan a tener una terapia con un fármaco, más la modificación del comportamiento, fármaco y consejos casuales, solo la modificación del comportamiento y solo medicamentos. Y esto no es demasiado difícil de explicar. Cuando a alguien se le da solo medicamentos o solo modifica su comportamiento, es más ineficiente que si combinamos los dos. Yo les decía que hoy en día el tratamiento de diabetes y de obesidad ya nadie piensa empezar con monoterapias. Sin embargo, aquí muchas veces lo seguimos haciendo. Para solo obesidad, para solo diabetes, cada vez espero que ya no. Pero bueno, entonces, cuando decimos que la terapia farmacológica debe ser un auxiliar, es cierto, pero es un auxiliar muy importante. Estas reducciones son muy importantes para un paciente que decíamos, tiene una enfermedad, tiene una obesidad, un sobrepeso, que lo va a llevar a desarrollar diabetes, desarrollar, etc. Una pregunta muy rápida. ¿Cuántos pacientes ustedes que ven con diabetes tienen, antes de llegar con ustedes, ya tienen una alimentación, un ejercicio y un estilo de vida correctos? Muy pocos. La estadística marca que alrededor del 3% nacional. ¿Qué pasaría si yo recibo un paciente con sobrepeso, obesidad y que desarrolló diabetes, pero que ya está teniendo modificaciones del comportamiento y quizá ya le empezaron a tratar su padecimiento, obesidad, ya se lo empezaron a tratar con algún medicamento? Cuando llegue a mí, va a ser más fácil que esa modificación del comportamiento y ese medicamento yo lo complemente, lo junte y le añada el tratamiento específico para el padecimiento que tiene, además del de la obesidad. Esto aumenta las posibilidades de éxito grandemente. ¿Por qué debería usarse entonces un fármaco? Y sé que estos son temas polémicos a veces. Este es uno muy importante, digo, todos son importantes. Este es el que he estado recalcando. Pero, ¿qué pasa si un paciente con diabetes suspende su tratamiento? Sus niveles de glucosa regresarán a estar elevados. ¿Qué pasa con un paciente si suspende su tratamiento y tiene obesidad? Vendrá el famoso rebote, ¿no? Empezará a subir de peso. Un tratamiento entonces dependerá siempre de la adherencia que él tenga. Pero es importante plantearlo, es importante verlo. Estos son los medicamentos actuales en el mercado. Podremos hacer una charla solo de este slide. Yo no sé cuántos de esos yo le daría a alguien que aprecio mucho por largo plazo, por los eventos adversos. Redotex creo que es el más conocido y Orlistat también, ¿no? Pero fentermina, Orlistat y demás, bueno, son medicamentos que ya están aprobados para México. Es decir, esto yo puedo ir y comprarlo con una prescripción. Debería, ¿verdad? Pero todo se puede en esta vida. ¿Cuál es la necesidad de estos medicamentos? Que si uno se va a la literatura, revisa estos medicamentos y ve una serie de eventos adversos bastante interesantes a corto plazo. Sin embargo, también hay algunos que son bastante efectivos y que requieren un estudio a mayor profundidad. Pero como la obesidad no está vista a nivel médico-científico todavía, o más bien sí está vista como un padecimiento, pero todavía no está asentada como un padecimiento, se necesitan estudios a mayor profundidad. Hoy en día ya está liraglutida, que esto entra al terreno que hablábamos donde se mezclan las dos.
Liraglutida es un tratamiento, es un agonista de GLP-1. Saxenda, su dosis de 3 miligramos, pues ya está pensado para que me ayude a perder peso. Y además, liraglutida es eficaz para el control de diabetes. Ya empezamos a ver obesidad y diabetes como algo en conjunto. Cuando uno analiza los estudios que existen alrededor de los ISGLT2 y los GLP-1, se encuentra con este estudio que es muy interesante, el estudio que se hizo en la India. Es un estudio el estudio del doctor Singh. Este estudio compara dos clases terapéuticas. Todos los medicamentos, dos clases terapéuticas. Compara ISGLT2 y GLP-1. Y yo voy más allá, porque no es la intención de comparar, sino más allá es ver las eficacias que tienen estos medicamentos, tanto en diabetes como en obesidad. Cuando uno lo empieza a analizar, ve reducciones de hemoglobina glucosilada. Aquí es Cana, Dapa y Empa, que son los que están en el mercado. Podríamos poner ertrogliflozina, por ejemplo, quedaría como entre estos dos. Y también podemos ver lira, exenatida y dulaglutida. Vemos reducciones de hemoglobina glucosilada bastante similares entre ambas clases terapéuticas. ¿Por qué digo bastante similares? Porque el grupo de GLP-1 tiene hemoglobinas basales un poquito más elevadas. En reducción de hemoglobina han probado ser bastante eficaces. Un medicamento dicen que se calcula que es eficaz cuando reduce 1% de hemoglobina glucosilada. Pues aquí todos están incluso por encima de ese 1%. ¿Qué pasa cuando este mismo estudio lo compara en lo que sucede en peso? Además de ese 1%, 1.5, 1.3, 1.2, lo que haya sido de reducción de hemoglobina glucosilada, yo puedo ver las clases terapéuticas con reducciones muy importantes de peso, ¿no? En el caso aquí de canagliflozina, 3.4, aquí 3.6, 3.7, de Dapa y Empa igual, reducciones de 2 kilos. En el caso de liraglutida, que es esta es su dosis para diabetes de 1.8, la que se maneja en la India, reducciones ya importantes de 1.8 kilos de peso. Esto ya empieza a hacer sentido, porque entonces estas clases terapéuticas no solo están posicionadas como la opción debajo de metformina, sino que ya también deben estar posicionadas para el tratamiento integral tanto de peso corporal como de hemoglobina glucosilada. Ahora, si a esto le añado que además las clases terapéuticas, como aquí en el caso de Cana, Dapa y Empa, y de liraglutida, exenatida y dula, también vemos reducciones importantes en presión arterial, empezamos a ver diabetes y obesidad ya no como un componente alejado. Empezamos a ver tratamientos que empiezan a modificar, inclusive aquí, cuando se les añade una sulfonilurea, que sabemos que suben de peso, empezamos a ver resultados muy interesantes para ese manejo integral. Entonces, lejos del Orlistat, Redutex, etcétera, etcétera, ya vemos medicamentos que empiezan a ser muy eficaces para el control de diabetes, pero también muy eficaces para el otro padecimiento, que es diabetes y todo lo que conlleva. ¿Qué ha surgido últimamente? Y pongo estos estudios porque son los que conozco más frecuente de obesidad y sobrepeso. Estudios de ISGLT2, en este caso es Cana, para control de peso. Cambios en peso corporales bastante interesantes. Y sobre todo, este estudio lo pongo más por esto. ¿Cómo impacta el que un paciente, independientemente del medicamento que sea, pero cómo impacta en un paciente el perder peso en su calidad de vida, además del control en diabetes que ya tiene? Aquí ustedes lo pueden ver. Los pacientes que perdieron más de 6 kilos, la mejoría que tienen en su calidad de vida, el 91% reporta sentirse mucho mejor. Este también es curioso porque hay un alto porcentaje que no perdió peso y también se siente mejor, ¿no? Pero bueno. Por esto es interesante este estudio. Porque si a este porcentaje de pacientes que perdió esa cantidad de peso, los hago sentirse bien consigo mismos, tendrán una mayor adherencia al tratamiento y seguramente sus números de hemoglobina glucosilada también se verán impactados. ¿Qué sigue?
Y pongo este porque es el futuro inmediato en el caso de Cana, y también ahora que estuvimos en San Diego hay empagliflozina y linagliptina y algunos otros estudios. Pero ¿qué sigue o qué seguirá en diabetes y obesidad? La búsqueda de estudios que lo que me reporten sea esto: combinaciones, en este caso es canagliflozina y fentermina, pero podemos aquí ver algunos otros estudios en donde los resultados van a ser bastante similares. Pérdidas del 7.5% corporal basal. La necesidad de que existan este tipo de medicamentos y este tipo de estudios que me impacten peso con la eficacia comprobada de reducciones de hemoglobina glucosilada y que me impacten la presión arterial, necesariamente será el futuro de diabetes y obesidad. Sé que esto es una charla breve de diabetes y obesidad y podríamos hacer mucho más. La necesidad imperiosa del tratamiento en diabetes está más que estudiada, y la necesidad del tratamiento de obesidad está también más que estudiada. ¿Qué son los pasos a seguir y qué es el futuro que debe de seguir el tratamiento? El que esta imagen ya no se vea dividida, sino que esté mezclado. Hace años atrás, cuando uno asistía a algún evento médico, hace 7, 8, no, quizá más, 10 años, se trabajaba mucho el tema de las polipíldoras, ¿no? Darle una pastilla a un paciente, darle una inyección, lo que fuese, para tratar todo. Hoy en día no hemos llegado a eso, pero claramente nos tenemos que convencer cada vez más que los tratamientos sí tendrán que dar pasos hacia allá. No a tratar todo, pero sí a impactar positivamente sobre todo estos dos temas, ¿no? Entonces, hasta aquí es mi charla para que puedan comer bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Espero que los tacos de canasta no los hayan decepcionado. Pero bueno, esto es lo que queríamos compartirles, quería compartirles yo. Y bueno, agradecerles al doctor Díaz por todo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor.